Entonces en la clase pasada estábamos empezando con lo que sería la forma en que pasa los elementos por la membrana plasmática. Entonces, hoy vamos a mirar los otros tipos de transporte, la forma de difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario y secundario. Entonces, el transporte a través de la membrana se divide en dos, en transporte pasivo. En el transporte pasivo no existe gasto de energía, las moléculas son pequeñas, atraviesan la membrana sin gasto de energía. Y en el transporte activo se necesita energía para poder pasar por la membrana plasmática. Existen dos tipos de transporte pasivo, la difusión simple y la difusión facilitada. Cuando ustedes leen la palabra difusión, la difusión quiere decir que un elemento atraviesa sería por una forma de corriente, está difundiéndose por causa que en un lugar hay mucho y en otro lugar hay poco. Entonces va a difundir. Si es que de un lado de la membrana hay un elemento en mayor cantidad y del otro lado de la membrana hay otro elemento en menor cantidad, entonces por difusión esta molécula que acá hay en mayor cantidad va a querer pasar a la célula que tiene menos cantidad o al espacio donde hay menos cantidad. Entonces, el transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada. La difusión es el paso de las moléculas sin ningún tipo de gasto de energía. En la difusión simple, las moléculas son pequeñas, hidrofóbicas y no polares. ¿Qué quiere decir hidrofóbicas? Ellas no tienen miedo al agua. En la difusión facilitada, las moléculas atraviesan por canales o proteínas transportadoras. En la difusión simple, todas las moléculas son tan pequeñas que ellas pasan por la bicapa lipídica. En la difusión facilitada, ya necesitan una proteína transportadora para atravesar la membrana. Entonces, esto es bicapa lipídica. Estos son proteínas transportadoras. En la difusión simple, los solutos son tan pequeños y son hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están compuestos principalmente de lípidos. Entonces, ellos tienen la capacidad de atravesar por la bicapa lipídica. Son extremadamente pequeños, apolares. ¿Qué quiere decir apolar? Que no tienen carga. Y en la difusión facilitada, ellos necesitan una proteína. Esto sería proteína transportadora. Ellos necesitan una proteína transportadora que permita el paso adentro de la célula. Entonces, acá ya atraviesan los elementos de mayor peso molecular y también con carga. Y en el transporte activo atraviesan también por proteínas transportadoras. En el transporte activo primario necesitamos bombas para atravesar y en el transporte activo secundario las moléculas pasan acoplado a otra molécula. Enseguida vamos a explicar bien cada uno de ellos. O sea que ahora comienzo por la difusión simples. Entonces, como ya le había mencionado, la difusión simples es el paso de los solutos. Solutos sería cualquier elemento que no sea agua, puede ser en todo lo que sería
sodio, los iones, los aminoácidos, todo, oxígeno, lípidos, hormonas, todo lo que no es agua que se encuentra tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. Todo lo que se encuentra aquí y aquí son solutos, que no, todo lo que no es agua. Entonces, la difusión es el paso de los elementos o de los solutos a través de la membrana. La membrana, o sea que es principalmente por la vía. Professora, a senhora ficou sem microfone. Profe? Acho que ela caiu. Eu acho que ela caiu mesmo. Ela caiu, certeza. Tomara que não tenha se machucado. Meu Deus, essa foi muito ruim, mano. Boa, cara! Que nível Essa aula tá sendo gravada, hein? Pelo amor Não, de essa foi Deus, muito velho. boa. Ô, tá muito cedo pra essas aí. Tomara A que sala hoje não iria aula de fechar primeiros socorros. se ela tivesse caído? Quê? Entendi não. Não? Eu não entendi, desculpa. Não entendi. A sala não iria fechar se ela tivesse caído? Tipo, porque foi ela que iniciou a reunião? Não. Agora ela entrou, acabou de entrar. Pois é. Acho que não, porque ontem a professora de primeiros socorros caiu também várias vezes. Hoy o computador desligou do nada. Tudo bem, professora. Oi? Tudo bem, tudo bem. Professora, Oi? a senhora pode falar um pouquinho mais despacio, por favor? Un poco más despacio. Sim. Sí, está bom. Graças. Entonces, la difusión simple. Una vez más, nosotros estamos viendo cómo atraviesan todos los solutos a través de la membrana. Ustedes recuerdan que en el medio extracelular y en el medio intracelular existen moléculas, también adentro de los vasos sanguíneos. Todas las moléculas, todos los elementos que no son agua, que no es agua, le consideramos como soluto. Y todos esos solutos las células utilizan para tanto para poder producir sus proteínas, su energía. Entonces, ustedes, no sé si en esta imagen yo había agregado, ustedes recuerdan que, por ejemplo, en el medio extracelular, ¿cuál era el ion con mayor cantidad? Lo bajé. Está en la otra imagen. No extra, En el medio extracelular sódio, hay mayor cantidad de sodio. Y en el medio intra, potássio. potasio. Entonces, yo no tengo. É por isso que tem a bomba de sódio e potássio, professora? También.
Tinha uma imagem que eu coloquei para vocês. Afuera e adentro. Acho que não guardei. Bueno. Entonces, en el medio extracelular existen muchísima cantidad de sodio, glucosa, hormonas, aminoácidos, todo lo que la célula necesita para poder hacer su trabajo. Cada célula, dependiendo de cuál sea el tejido, tiene su función. En la célula, por ejemplo, del tejido cardíaco, ellos necesitan, por ejemplo, más proteína, un poco de sodio, potasio para la contracción, ¿verdad? Para la contracción del músculo. Y así. Entonces, acá en el medio extracelular existe una gran cantidad de varios elementos, todos ellos elementos que la célula va a utilizar para poder cumplir su función. Pero los solutos se encuentran en el medio hasta que la célula necesite. Cuando aquí adentro comienza a disminuir en cantidad, o sea que es necesario, hay menor cantidad, entonces se envía señal a la membrana plasmática para que dé permiso al paso de los solutos. ¿Me están entendiendo? Mientras que no hay necesidad, mientras que la cantidad de solutos afuera y adentro están en equilibrio, no hay paso. Por eso se dice que la membrana es semipermeable. Ellos permiten el paso en el momento que la célula precisa. Entonces, la difusión simple atraviesa la membrana por la bicapa lipídica. Los solutos del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración, a eso le conocemos como a favor de gradiente. Gradiente de concentración sería que en un lugar hay más, en otro lugar hay menos. A favor significa que va a pasar de un lugar donde hay mucho a un lugar donde hay poco, a favor de gradiente. Entonces, la difusión simple es el paso de soluto a través de la bicapa lipídica. Los elementos son de muy bajo peso molecular y tamaño. Solamente pueden atravesar lípidos, colesterol, hormonas lipídicas, señales celulares de origen lipídico. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier elemento de origen lipídico. ¿Qué significa lípido? Gordura. Ellos consiguen atravesar la bicapa lipídica sin gasto de energía. ¿Por qué? Porque estas cabecitas son fosfolípidos. Entonces, ellas consiguen unirse y atraviesan sin gasto de energía. Y moléculas muy pequeñas apolares. ¿Qué significa apolar? Que no tienen carga. Y todos los gases. Los gases son dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno. Cualquier gas atraviesa la bicapa lipídica sin gasto de energía. Por eso que la intoxicación por gases es en segundos. Si estamos en un lugar donde existe algún tipo de fuga de gas, la intoxicación es en segundos, y si la cantidad de gas inhalado es grande, en segundos la persona se queda inconsciente. ¿Me están entendiendo? Sí, profe, Professor, tranquilo. pode repetir um pouquinho, por favor? Aquela parte que a senhora falou sobre maior e menor, e a senhora tinha feito uma seta, a senhora pode repetir, por favor? Bueno, entonces, la difusión simple es el traspaso de los solutos por la bicapa lipídica del lugar donde hay mayor concentración de solutos al lugar donde hay menor concentración.
Entonces, siempre que aquí adentro de la célula comienza a disminuir, entonces la célula envía señal a la membrana y permite el paso. Vamos a suponer que la célula necesite una hormona lipídica o oxígeno. El oxígeno va a atravesar sin gasto de energía. Las pequeñas moléculas y los lípidos atraviesan la membrana en ambos sentidos sin gasto de energía por transporte pasivo simple, también llamado difusión. ¿Entendieron entonces lo que es la difusión simple? Sí. Sí, sí. Sí. Sim, graças. Prof, Hola. moléculas apolares também significa que são hidrofóbicas? No entendí la pregunta. Molécula apolar também significa que elas Cualquier são molécula hidrofóbicas? apolar significa que no tienen carga. Todos los iones, sodio, potasio, cloro, tienen carga. Ellos no pueden pasar la bicapa lipídica. Uno, porque ellos tienen carga. Y por su tamaño también. ¿Son hidrofóbicas? ¿Hoy? Son hidrofóbicas? Son hidrofóbicas. Sim, o lipídio ele é hidrofóbico, por isso que ele forma o exterior da célula, né? No entendí la pregunta. O lipídio ele é hidrofóbico. Los lípidos son hidrofóbicos. Ellos tienen miedo al agua. Todos los Mas lípidos. ele é apolar? También son apolares, no tienen carga. Então toda célula hidrofóbica é apolar ou não é regra? ¿Eh? No, todas las células tienen carga. Acá en el medio extracelular la carga es positiva por causa de que hay muchísimos iones sodio. Las hormonas lipídicas, ellas no tienen carga, pero las proteínas tienen carga. Aquí adentro de la célula la carga es negativa por causa que existen una gran cantidad de proteínas. Proteínas con carga negativa. En el medio extracelular la carga es positiva. En el medio intracelular la carga es negativa. Los iones no atraviesan la bicapa lipídica porque por tamaño y porque tienen carga. Entendi, prof. Obrigado. Y por difusión facilitada, ya necesitamos un transporte de membrana para poder atravesar la membrana. O sea que un transportador, que son las proteínas, como le había mencionado en la imagen anterior. Entonces, cada elemento, cada soluto, ellos tienen una proteína específica. Entonces, cada transporte de membrana es específico. Por ejemplo, la glucosa solamente va a poder pasar por una membrana, por un transporte de membrana para glucosa. Otro puede ser aminoácido. El aminoácido solamente va a poder pasar por una membrana, por una proteína para aminoácido. Entonces, a eso se le conoce como específico. Saturable. ¿Qué significa que sean saturables? Significa que si en el medio externo comienza a aumentar más, ustedes recuerdan que en el medio externo tiene que haber 142 miliequivalentes de sodio. Si aquí en el medio externo existe sodio en demasiado mayor cantidad, un aumento, un aumento de mucha cantidad de sodio,
Entonces, las proteínas canales de sodio se saturan y no permiten el paso del sodio al medio interno. ¿Están entendiendo? Sí, A eso se le conoce como saturabilidad. Entonces, ellos son saturables. Cuando hay un aumento de determinado elemento, las proteínas se saturan y no permiten el paso de ningún otro elemento. Competencia entre moléculas similares. Entonces, hay algunas moléculas que, así como medicamentos, que utilizan esas proteínas transportadoras para el ingreso adentro de la célula. Entonces, esos medicamentos hacen, por ejemplo, vamos a suponer que hay un medicamento que tiene el mismo peso molecular y el mismo tamaño que la glucosa. Entonces, muchos medicamentos neurolépticos para el sistema nervioso central, ellos utilizan la proteína canal de glucosa para ingresar al medio intracelular del sistema de las neuronas, porque las neuronas son una de las células con más impermeabilidad, que prácticamente no permiten el paso de cualquier sustancia. Entonces ellas compiten con la glucosa para poder ingresar adentro de la célula para poder cumplir su función. ¿Entienden? Entonces a eso le conocemos como competencia. Inhibidas. Otras proteínas son inhibidas cuando hay un aumento de drogas. Por ejemplo, en personas que utilizan drogas, normalmente comienzan a perder todas sus funciones porque las proteínas no permiten el paso de los solutos por causa que las drogas inhiben el paso de la sustancia al medio intracelular. Profesora, ¿Qué? ¿podrías repetir la parte de saturable? No me quedó muy claro. Saturable. Saturable significa que ustedes recuerdan en la clase de la semana pasada, yo les mostré que afuera y adentro de la célula hay cierta cantidad de diferentes elementos. Mientras eso se encuentra con esa cantidad, así tipo 142 miliequivalentes de sodio afuera, 140 miliequivalentes de potasio adentro. Mientras que eso ocurra, nuestro sistema se encuentra en homeostasis. Cuando comienza a haber mucha cantidad de un cierto elemento en un lugar, entonces se dice que se satura. Se vuelve saturable. Gracias, profe. Cargame, yo te voy a firmar. Cargame, te voy a firmar. Hace poco, bueno. Por favor. Es específica. Las proteínas son específicas, son saturables y a elevadas concentraciones. Ellas también hacen competencia con otras moléculas que son similares. Las drogas inhiben el paso de los elementos a través de las proteínas y son regulados por segundos mensajeros. ¿Qué significa eso? El núcleo de la membrana, el núcleo de la célula, cuando ustedes saben que la producción de ATP está regulado por la glucosa. Entonces, cuando se va a producir ATP, cuando hay necesidad de glucosa para producir energía, el núcleo de la membrana envía señal a las proteínas por segundo mensajero, se dice. Al llegar a las proteínas, la proteína permite el paso de glucosa para poder ingresar y se van a las mitocondrias y las mitocondrias producen el ATP. Entonces,
Esas proteínas son reguladas por segundos mensajeros. Para que ingresen los elementos adentro, entonces la célula envía señal para que la membrana permita el paso de los elementos. ¿Me están entendiendo? Sí, profesor. Entonces, la difusión facilitada, los elementos atraviesan, aquí podemos mirar, existen dos tipos, uno que es proteína transmolecular y a otros le conocemos como carrier. La proteína transmembrana, transmembrana significa que atraviesa toda la membrana, que tiene comunicación afuera y adentro. Y los carrier, ellos se cambian de posición, viene la molécula, se une a la proteína y la proteína cambia de posición para poder sacar afuera o ingresar adentro la molécula. Entonces, la difusión facilitada es el paso de los solutos por proteína transportadora, siempre del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. Acá, por ejemplo, hay mucho más concentración y acá adentro menos. Entonces, cuando aquí comienza a disminuir, se atraviesa la molécula por la proteína. A eso le conocemos a favor de gradiente. Profe, isso acontece para manter o equilíbrio? No meio Sim. interno e externo, seria ali a homeostase, né? Eso mismo. Siempre aquí en el medio extracelular tiene que haber la misma cantidad de solutos, adentro siempre la misma cantidad de solutos. La membrana es el encargado de mantener la homeostasis de los tejidos. Daí acontecendo desequilíbrio, aí vem as enfermidades, seria isso? Isso mesmo, você entendeu tudo. Cuando comienza a aumentar, vamos a suponer que aquí hay mucha glucosa en el medio extracelular. Si tem mucha cantidad de glucosa, ¿qué pasa con las proteínas? Satura. Saturam, né? Se satura. ¿Y qué enfermedad es cuando hay una glucosa en mayor cantidad? Diabetes. ¿Qué acontece cuando hay muchísima cantidad de sodio también en el medio extracelular? Da hipertensão. En los vasos aumenta la cantidad de sangre. E aumenta a pressão, né? Aumenta la cantidad de sangre que llega al corazón. El corazón aumenta la fuerza para enviar de vuelta. Aumenta la presión. Entonces, por eso, gente, a gente tem que comer tudo em equilíbrio, uma boa alimentação. Não temos que exagerar em nada, si es que no hay necesidad. Profe, Hola. eu não compreendi muito bem a parte de inibidos. ¿De qué? Da difusão facilitada inibidas. Difusión Dos inibidores. ¿Hoy? No entendí tu pregunta. ¿Você não entendeu la difusión facilitada en qué? Profe. Hoy. Yo creo que ella no entendió esa parte de la cuestión inhibidora cuando hablaste sobre las drogas y eso. Cuando son inhibidas. Sí. Sí, profe. Entonces, como las drogas también, ellas inhiben. ¿Qué significa inhiben? Ellos no dejan que la célula, que la membrana permita el paso de las sustancias. Inhibir significa no permiten
que se unan a los sitios específicos. Seria dificultar a passagem, professora, dessas proteínas? Inibir seria mais ou menos proibir, não deixa mesmo. Não é que dificulta, não permite. Não permite. Não permite o passo de los... Não se unem. Não, Então não vai entrar. não vai entrar. É como se elas ocupassem o lugar e não deixassem as proteínas corretas entrarem. As drogas se unem a las proteínas e não permitem nada. Vamos supor que essa proteína é uma proteína de glucosa e a pessoa usa droga e essa droga elas competem com a glucosa, mas como é em maior quantidade, elas se unem, então essa proteína inibe, não permite mais o passo da glucosa. Assim. Graças. Professora, tem alguma relação com essa saturação? No, la saturación es diferente. Saturación también no permite, pero por causa que hay demasiada cantidad. Entonces, si en un lugar existen muchos elementos, pasa por, o sea que viene, se une la proteína transportadora permite el paso adentro de la sustancia, adentro del medio intracelular. ¿Cuáles son los elementos que normalmente atraviesan por proteína, por bicapa lipídica? Son glucosa, por transporte, por difusión facilitada. La glucosa, los aminoácidos atraviesan la bicapa lipídica sin gasto de energía. Y existen otras proteínas que son canales iónicos, que serían iónicos, que solamente permiten el paso de los elementos con carga, sodio, potasio, cloro. Entonces, dependiendo de la necesidad, ellos permiten el ingreso o la salida de los iones. Porque como yo les mencioné, acá en el medio extracelular solo tiene que ser siempre positivo. En el medio intracelular tiene que ser negativo. Entonces, existen algunas proteínas que son canales iónicos que van a permitir, cuando comienza a quedar un poco más positivo aquí adentro, entonces esas proteínas permiten la salida y sacan los iones positivos. Entonces, saturabilidad significa que hay mucha cantidad de elementos en un medio y que no consigue más ingresar, no consigue más pasar por la membrana plasmática porque hay mucho. Entonces, las proteínas iónicas serían iónicas que permiten el paso de los iones con carga. Son proteínas, como les dije, cuando aquí comienza a ver, acá siempre tiene que ser negativo y acá siempre tiene que ser positivo. Cuando comienza a haber un desequilibrio de carga, entonces permite el ingreso o salida de los iones. ¿Están entendiendo? Sí, sí. Y ahora con respecto al transporte activo. Entonces, para el transporte activo, los solutos atraviesan la membrana, pero con gasto de energía. Se necesita de energía para poder atravesar la membrana. Entonces, en el transporte activo primario, también conocido como bombas. ¿Por qué bombas? Porque
los solutos atraviesan la membrana plasmática del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración, entonces esa proteína necesita energía para poder hacer ese trabajo. Entonces el soluto atraviesa en contragradiente de concentración. En el medio extracelular, por ejemplo, hay una gran cantidad de sodio. En el medio intracelular hay una gran cantidad de potasio. Pero ustedes recuerdan que siempre el elemento, se aqui tem muito, aqui tem pouco, ele vai querer entrar para donde hay menos. Aquí adentro hay mucha concentración de potasio, acá afuera hay muy poco. Entonces el potasio quiere salir afuera porque afuera hay menos concentración. Pero lo normal, lo equilibrado significa que acá siempre tiene que haber 142 miliequivalentes de sodio y aquí 140 miliequivalentes de potasio. Siempre. Y entonces, ese sodio que ingresa por causa de por la diferencia de concentración, ese potasio que sale por la diferencia de concentración tiene que volver a ingresar. Y aquí adentro hay mucho potasio, aquí afuera hay mucho sodio. Ahí es donde entra la bomba de sodio y potasio, sacando 3 sodio y metiendo 2 potasio adentro. Entonces, vienen 3 sodios, se unen y también llega 2 potasios, se une, una molécula de ATP se une a la proteína, saca 3 moléculas de sodio e ingresa 2 moléculas de potasio. Porque es la bomba de sodio y potasio que tiene que mantener 142 miliequivalentes de sodio afuera y 140 miliequivalentes adentro. ¿Estão me entendendo? Sim, prof. Sim, professora, sim. Entonces, por difusión, o sódio quer entrar para dentro. Por difusión, o sódio quer sair para fora. Ele sai por essas proteínas que eu mostrei aqui, canales iônicos, por difusión. Mas aqui sempre tem que ter 142 miliequivalentes de sodio. Aquí siempre tiene que haber 140 miliequivalentes de potasio. Entonces, la bomba de sodio y potasio es el encargado de sacar 3 sodio. Entonces, se unen 3 sodio, sale al medio extracelular y se une 2 potasio y ingresa al medio intracelular. Para eso, porque va a ser en contra de su gradiente. ¿Qué significa en contra? Porque vai entrar de um lugar onde há pouco, aqui tem pouco potássio, e ele vai ter que entrar a um lugar onde há muito. Aqui há muito sódio, aqui há pouco, mas ele tem que sair. Então, por isso, precisa de energia. ¿Están entendiendo? Porque ele sale en contra de su gradiente de concentración. ¿Entendieron? Sim. Seria o inverso, então, do transporte passivo, professor? O inverso, né? Mais ou menos, seria assim como eu falei. Como o sódio tem que sair, e aqui fora tem muito sódio, o potássio tem que entrar, porque ele tem que manter esse equilíbrio. Aqui sempre 140, aqui sempre 142. Então, o potássio tem que entrar, e aqui dentro já tem muito. O sódio tem que sair, e aqui fora tem muito sódio. Então, ele vai sair em contra su gradiente de concentração, entende? Sim, sim. Então, a proteína precisa de uma molécula de ATP para poder fazer esse trabalho. Professora, Uhum. Os dois processos acontecem juntos, né? Então, acontece a difusão simples, facilitada, e também a bomba de sódio e potássio, é isso?
Isso, enquanto um está deixando passar, a bomba de sódio e potássio está tirando tudo de novo. Isso mesmo. ¿Me están entendiendo, chicos? Sim, professora. Sim, profe. Então, aqui de novo. Aqui, como aqui dentro tem pouco sódio, o sódio sempre quer entrar para dentro por difusão. Ele entra. Aqui fora tem pouco potássio, então o potássio quer sair para fora porque aqui fora tem pouco. Mas o equilíbrio é que aqui dentro sempre tem que ter 140 miliequivalentes de sódio. Aqui fora sempre tem que ter 142 de... Não, eu falei ao contrário. Aqui fora sódio e aqui dentro potássio. Mas como aqui tem muito, aqui tem pouco, ele sempre quer entrar para dentro. Aqui dentro tem muito potássio, aqui fora tem pouco, ele sempre quer sair para fora. Então, a função da bomba de sódio e potássio é manter esse equilíbrio. Manter aqui fora sempre 142, aqui dentro sempre 140 de potássio. Então, o sódio que entra, ele volta a tirar para fora. Ele tira 3 sódio e ele mete 2 potássio. E para isso, porque ele vai tirar uma coisa que já tem muito fora, ele vai colocar para dentro uma coisa que já tem muito, então ele precisa de energia para poder fazer esse trabalho. ¿Entendieron en portugués? Sí, 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 profesor. Genial. Entonces, a esto le conocemos como transporte activo. Y en el transporte activo secundario, las proteínas transportadoras permiten el ingreso de 2 elementos. Entonces, ustedes recuerdan que aquí afuera hay demasiado mucho sodio y como que aquí adentro hay poco, el sodio quiere ingresar. Entonces, por difusión, el sodio siempre quiere entrar para donde hay menos. Entonces, en el transporte activo secundario, las proteínas transportadoras utilizan la energía cinética del sodio. Esa energía cinética de la difusión utiliza la proteína. Entonces, ellas se le llaman cotransportadores. ¿Por qué sería co? Porque permite el ingreso de 2 elementos. Por ejemplo, sodio y glucosa. Entonces, esa proteína, ella se une a una molécula de sodio, una molécula de glucosa y permite el paso al medio intracelular. Sodio, viene la glucosa y utiliza la energía cinética. ¿Qué sería cinética? Porque aquí tem muito, ele vai ir para o lugar de menos, entonces ellos vai producir una energía en el paso, energía cinética. El paso de un elemento, la energía que va a producir para pasar, se le conoce como energía cinética. Entonces, la proteína transportadora utiliza la energía cinética del sodio. El sodio se acopla a la proteína, la glucosa se acopla a la proteína y permite el paso al medio interno. ¿Cuáles son? Existen 2 tipos de cotransportadores. Sodio con glucosa, acá sodio, glucosa o sodio con aminoácido. Siempre va a ser sodio. El sodio es la proteína, utiliza el ion sodio como energía. ¿Me están entendiendo? Sí, sí, profe. Y después ese sodio que ingresó, ¿quién vuelve a sacar, gente? Profe. Esse sódio que está entrando aqui, quem tira de novo para fora? Bomba de sódio e potássio. La bomba de sodio y potasio. ¿Qué pasó? No sé quién me habló. Eu, profe. Mas eu já tirei a dúvida já. Tá ok.
Entonces, ¿está claro todo, chicos? Sí, sí. Existen dos tipos de cotransporte en la difusión en el transporte activo secundario. Uno que se le conoce como cotransporte, que van a entrar dos elementos en la misma dirección, y otro que se le conoce como contratransporte, que va a permitir el paso de sodio y la salida, en este caso, de potasio. Entonces, el cotransporte, los tipos de transporte secundario, puede ser sodio glucosa, sodio aminoácido, sodio potasio cloro, sodio bicarbonato. Entonces son los tipos de cotransporte. Y contratransporte, en sodio, ingresa sodio y la salida de potasio. Como pueden ver, utilizan el sodio como fuente de energía. Entonces, esta sería la clase de tipos de transporte.